Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Bienvenidos al Ministerio Palabras de Amor, y este es su programa Y dijo Dios. En esta oportunidad hablaré acerca de la guerra espiritual. He puesto como nombre a este estudio: La guerra espiritual es real, difícil y peligrosa. Acompáñame. Estamos en una lucha de nuestras vidas. A diario tenemos obstáculos, dificultades, problemas, adversidades. Y a veces nos preguntamos qué es lo que está pasando, pero obramos mal. Muchas veces tomamos la iniciativa de discutir, de pelear, de generar un conflicto con la otra persona, sin entender realmente qué es lo que está sucediendo. El conflicto de la guerra espiritual, sin embargo, es muy real. Pablo pone énfasis en la realidad de esta lucha, enfatizando que es a la vez difícil y peligrosa. Nunca nos pondremos en serio toda la armadura de Dios si no creemos que esta batalla espiritual es real, difícil y peligrosa. El apóstol Pablo nos exhorta y dice: sé fuerte en el Señor. Cuando Pablo describe la bienaventuranza del Evangelio en Efesios del 1 al 3, tiene la intención de motivarnos a vivir como Dios desea. Debemos vivir bien delante del Señor, estando en la iglesia, en el mundo o dentro de nuestras familias, sin importar las circunstancias en las cuales nos encontramos. El incentivo final de Pablo se encuentra en Efesios 6, del 10 al 20, y comienza con el siguiente mandato: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10. El pensamiento final de Pablo identifica la necesidad y la fuente de esa fortaleza. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. El término finalmente identifica una transición, pero también una conclusión. Esto me deja claro que no solamente yo estoy en batalla permanente, sino que Dios al final me dará la victoria. Él va a concluir ese conflicto a favor de sus hijos. Sé fuerte traduce una palabra que significa ser fortalecido, tener poder. El verbo está en la forma de tiempo presente, lo que demuestra la necesidad permanente de esta fortaleza. La necesidad del poder del Señor es constante porque la batalla arrecia. El verbo es pasivo, lo que indica que la fuerza proviene del exterior. Es un poder más allá de nuestra propia capacidad de reunir ese poder. Sé fuerte, implora Pablo. Esto indica que esa fuerza poderosa viene de nuestro Señor. También es digno de mención que este término está en el estado de ánimo imperativo, lo que significa la responsabilidad personal requerida para utilizar el poder divino. Este poder debe ser apropiado. Está ahí para que la tome quien vea su necesidad. Debes velar porque continúes fortaleciéndote, dice Pablo, en el Señor. No solo por el Señor, aunque eso es cierto, pero en el Señor, que es estar en comunión con Él, con Cristo, con todos los deberes y bendiciones asociados con esto. Este poder debe ser conocido y su comprensión es algo por lo que debemos orar. Eso está en Efesios 1:16. Cuanto más sepamos sobre el Señor, cuanto más valoremos a nuestro Salvador, más fuertes seremos. Pero también el apóstol nos dice: ponte la armadura de Dios. En Efesios 6:11 describe cómo se emplea la fuerza, el poder que corresponde a su poder, al poder del Señor. La palabra dice: sé fuerte en el Señor, afirma Pablo. Luego dice: vestíos de toda la armadura de Dios. El poder del que habla Pablo proviene de estar equipados por Dios para la batalla. La armadura corporal y espiritual equipará al soldado para que pueda mantenerse firme
en la lucha. Eso está en los versículos 11, 13 y 14. Cada componente es importante y debido a que la armadura de Dios es efectiva. Solo usando la armadura de Dios, su fuerza y su poder, podemos perseverar en el conflicto. Sin los suministros divinos somos forraje para las fuerzas del mal. Sin esta preparación no podemos soportar ese ataque. Debemos oponernos a las artimañas del diablo. La palabra artimañas traduce el término metodeia. Este nombre es desconocido en la literatura griega hasta el uso que dio Pablo en el término de Efesios 4:14 y 6:11. Metodeia puede definirse como el arte metódico y bien pensado de extraviarnos, lo que llamaríamos maquinaciones. El diablo tiene muchos métodos, como lo demuestra el uso plural de la palabra. Él tiene artimañas. Ni Pablo ni Pedro intentaron subestimar a este infame enemigo, pero podemos oponernos a sus estratagemas diabólicas cuando ponemos la panoplia, del griego armadura completa de Dios. Cuando el apóstol Pablo se refería a la armadura, estaba hablando el conjunto de los elementos que conformaba esta armadura, no algunos elementos. Ahora, la guerra espiritual. Pablo comienza el siguiente versículo con el término para, que en griego es gar, explicando la naturaleza del conflicto. El poder de Dios es necesario porque las artimañas del diablo implican una lucha espiritual, reforzada por las huestes espirituales de maldad. Pablo identifica a los aliados del diablo cuando escribe, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores del mundo de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en lugares celestiales. Eso está en el versículo 12. Esta es una batalla intensa y cerrada, una lucha libre. Si bien podemos ser tentados y probados a través de otros seres humanos, Pablo tiene la intención de que identifiquemos la fuente real del conflicto. Estos enemigos de Dios y el hombre se describen de manera abundante, lo que indica que tienen una esfera de influencia y un poder que van a utilizar permanentemente. Estos tiranos operan en esta oscuridad, una alusión a su antagonismo y oposición a Dios. Son espirituales de iniquidad, una insinuación de su elección para perseguir la rebelión y el mal. Segunda de Pedro y Judas 6 nos explica esto. Esta batalla es tan real como el mismo diablo. Negar la existencia del diablo es un rechazo rotundo de la inspiración divina de la Biblia. El Señor dijo que el fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25. Él es Satanás, el adversario. Él es el diablo, nuestro acusador, el enemigo de Dios y del hombre. Él es nuestro enemigo permanente, la serpiente, el dragón, el tentador, el engañador, el padre de la mentira, un asesino desde el principio, gobernante de este mundo y príncipe del poder del aire. Todo esto es lo que podemos encontrar abundantemente en la palabra, en Primera de Pedro, en Mateo 13, Apocalipsis 12, Romanos 16. Y Él no está solo en sus planes malvados. Estos seres creados están sujetos a la soberanía de Dios, ejercen solo una autoridad limitada, son caídos sin condenados. Y finalmente serán derrotados por el Señor. Ellos sufrirán el castigo eterno, Mateo 25:41. La guerra se entiende claramente a través de las acciones del diablo a lo largo de la historia. En el jardín del Edén trajo sobre la humanidad la maldición de la muerte. En Belén esperaba matar al Salvador de la humanidad, el Cristo encarnado. En el desierto tentó al Señor para que abandonara su misión, y en el jardín de Getsemaní esperaba que la traición desmoralizara a Jesucristo. En el Calvario esperaba aislarlo, pero en la mañana de la resurrección la cabeza del diablo fue pisoteada y sus días están contados. Ponte la armadura de Dios y Satanás no podrá vencerte. Efesios 5:13 me lo explica claramente. Por nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo ha sido victorioso, habiendo conquistado a aquel que tenía poder sobre la muerte. Ese es el diablo. Cristo Jesús tiene las llaves de la muerte y el Hades, porque se las arrebató. Apocalipsis 1:18 me lo aclara. La armadura de Dios. Pablo ensaya lo que el Hijo de Dios debe poner, seguir y confiar.
El soldado de Cristo debe ceñirse la cintura con la verdad, ponerse la coraza de justicia, calzarse los pies con la preparación del Evangelio de la paz, tomar el escudo de la fe, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6, 14 al 17. El adversario planea engañar a la mente. Qué fácil es hacer que alguien acepte algo siempre que piense que está bien. No morirás, mintió el demonio en Génesis 3:4. Y sigue mintiendo, convenciendo a la gente a cuestionar la palabra de Dios. Necesitamos, por lo tanto, abrocharnos con el cinturón de la verdad, teniendo un amor, un conocimiento y una creencia en la verdad. El tentador atacará tanto la voluntad como la mente. No podemos continuar en pecado, pero debemos dedicarnos por completo a la vida recta, a fin de tener la protección disponible con la coraza de la justicia de Dios. Romanos 6:1. El diablo espera debilitar nuestra resolución, pero el Evangelio que proporciona la paz nos dota de un firme equilibrio espiritual. El maligno quiere destruir nuestra esperanza y disminuir nuestras convicciones, pero el escudo de la fe apagará todos sus ardientes dardos. Pero debemos levantarlo. Debemos creer lo que Dios revela y hacer lo que el Señor requiere. Esta es una fe bíblica parecida a un escudo. Satanás nos tentaría a minimizar la importancia de la salvación. A él le gustaría que lo consideráramos solo como una experiencia pasada. Sí, la salvación fue algo que Jesús hizo en la cruz, pero hasta ahí llegó. Sin embargo, Pablo nos alienta a recordar y considerar el significado de la salvación hoy. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe y allí nos quedamos firmes, inconmovibles. Hemos tenido nuestro acceso por la fe a la gracia en que vivimos. Debemos permanecer en ella según Romanos 5 del 1 al 2. Sí, en cualquier momento confiamos en nuestro propio mérito, somos presa fácil del enemigo por nuestra arrogancia. Gálatas 5:4 nos advierte de esto. Si fallamos en desarrollarnos espiritualmente, pero dice que es porque hemos olvidado la purificación de nuestros viejos pecados. Salvación, recíbelo y déjate llevar por el gran amor con el que nos amó. Y la salvación constantemente apreciada será tu casco. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu proporciona el poder cortante, porque estas son las palabras de Dios. El cristiano no debe subestimar el poder de esta arma. Es indispensable. Es en realidad la fuente de la que se obtienen todos estos atributos espirituales. Así es como aprendemos la verdad. Revela el plan de Dios de justificación y rectitud. Desarrolla el plan del Evangelio y por lo tanto es la fuente de nuestra fe, Romanos 10:17. A través de ella somos salvos. Al leer la palabra de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu Santo en comunión con el Señor Jesucristo y nuestros hermanos en la fe. Solo dándole nuestro tiempo y afecto, seremos como un árbol inamovible, bello y fructífero. O en la metáfora de Efesios 6, uno debe manejar la palabra de Dios o morir la segunda muerte. Tú escoges. Cada predicador, anciano, diácono, madre, padre, adolescente, cada miembro de la iglesia del Señor que descuida la palabra de Dios necesita arrepentirse y pedir el perdón del Señor. Pon tus ojos en el libro y el libro en tu corazón hablando de la palabra, para no pecar contra el Señor. Esta batalla es real, difícil y peligrosa. Deberíamos tomar nuestra espada y nuestra armadura muy en serio y fortalecernos en el Señor. Si en estos momentos no has recibido al Señor, te aconsejo que lo hagas, para que tu vida sea libre y fortalecida en Jesucristo. Solamente por Él podemos enfrentar las artimañas del enemigo de forma frontal y contundente. Espero que puedas compartir este mensaje a otro que lo necesita, para que juntos podamos avanzar firmes en la fe delante del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amigos,
El poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos.